Bienvenidos jóvenes a esta clase de planeación financiera. Estamos en la unidad número 4, que es el costo de capital. Vamos a ver la siguiente fuente de financiamiento, que es el crédito hipotecario industrial. Este crédito también es un financiamiento externo que proviene de la banca comercial. Mencionaba en la clase anterior que la banca comercial pues es una de las principales y más comunes fuentes de financiamiento empresarial. Desde créditos a corto plazo a créditos a largo plazo, como que vamos a ver en esta clase, y que tiene una gran diversidad de formas de financiamiento para las empresas, desde pequeñas, medianas, grandes empresas, para los diferentes giros en que las empresas operan. El que vamos a ver en esta clase pues es un crédito hipotecario. Se le llama así porque la empresa que solicita este crédito pone como garantía un inmueble, por eso se llama hipotecario. Puede ser un terreno en las instalaciones de la empresa, de tal manera que estos activos fijos de la empresa, que son bienes inmuebles, se convierten en garantía de que el préstamo se va a pagar. De esta manera, pues son créditos normalmente a largo plazo, que puedan abarcar 10, 15 o incluso hasta 20 años. Son créditos de cuantía mayor. Las empresas que solicitan estos créditos, pues normalmente piden estos financiamientos para sus inversiones, pues en construcción de plantas industriales, construcción de un comercio, puede ser también adquisición de activos fijos como maquinaria, equipos, etc. El que vamos a ver en clase, vamos a suponer para el cálculo del costo de capital, que es un crédito a 10 años. Y también para simplificar el cálculo del costo de capital, vamos a suponer que los pagos que se van a realizar van a ser pagos al final de cada año. En la práctica, en el mundo real, cuando se pide un crédito, normalmente los pagos son en periodos mucho más cortos, normalmente un mes. Entonces se pide un crédito hipotecario industrial y la empresa va a pagar ese crédito mes con mes. En la forma de calcular el costo capital pues sería exactamente igual, solamente que al tomar pagos mensuales, pues digamos para un plazo de 10 años, pues entonces tendríamos 120 periodos. Sería muy extenso para hacer el cálculo aquí en clase. Entonces, por motivo de simplificación, vamos a suponer que los pagos se van a realizar al final de cada año. Esto con el propósito pues, de que no manejemos muchos periodos, sino que decimos el plazo es de 10 años y entonces manejamos solamente 10 periodos, bajo el supuesto de que son pagos anuales que ocurren al final de cada periodo o al final de cada año. Dice el problema que viene en sus apuntes: crédito hipotecario industrial. Suponga que cierta empresa ha solicitado un préstamo de 1 millón de pesos a una institución bancaria del país a un plazo de 10 años. Por otra parte, considere que la institución bancaria ha pronosticado que la tasa de interés que va a cobrar en los próximos 10 años es del 20% sobre saldos insolutos. Finalmente, considere que la captación de este pasivo le originó a la empresa gastos del orden de 100,000 pesos y que la tasa de impuestos de esta empresa es de 50%. Determina el costo de capital de esta fuente de financiamiento. Bueno, con los datos que da el ejemplo que les puse en los apuntes, vamos a obtener la tabla de amortización y con esta tabla de amortización vamos a calcular el costo de capital. Lo que mencionaba también en el problema anterior de la clase pasada es que los datos pueden cambiar. Cada institución financiera puede establecer condiciones diferentes. Así que simplemente debemos tomar en cuenta los datos que se nos dan, así como los problemas que vienen a tarea o los que puedan venir, digamos, en un ejemplo que vamos a resolver, digamos, en el mundo real. Pues solamente es tomar los datos y establecer o calcular cuáles van a ser los pagos de la amortización y entonces determinar con ello el costo de capital. En este ejemplo, pues suponemos que el préstamo es por 1 millón de pesos. La empresa recibe 1 millón de pesos. Suponemos que la empresa hizo la solicitud del crédito a la institución bancaria
Se hizo el análisis de crédito y finalmente se autorizó y el banco le entrega a la empresa 1 millón de pesos. Para la empresa, este valor monetario representa un ingreso. En el flujo de caja o flujo de efectivo, pues lo indicamos con una flecha hacia arriba porque representa una entrada de efectivo para la empresa. La empresa recibe dinero. Se supone que este dinero, pues la empresa lo va a utilizar pues en la inversión de activos fijos, sea reemplazar su maquinaria actual por maquinaria más moderna, o va a realizar una ampliación de la planta, o va a adquirir nuevas instalaciones, o va también a adquirir mayores equipos, digamos equipos de transporte, vehículos, etc. Va a realizar pagos por este préstamo, que serían los pagos que le llamamos la amortización, que son los que van a ocurrir pues según el plazo del crédito. En el ejemplo suponemos que van a ser 10 años y por lo tanto van a ser 10 pagos anuales al final de cada año. Entonces van a ser 10 pagos. Estos serían pues los egresos. Egreso 1, egreso 2, egreso 3, hasta el último, ¿no? Estos pagos pues van a pagar el capital y los intereses que se van a generar por dicho financiamiento. Según el problema, el banco cobra una tasa de interés del 20% sobre saldos insolutos. Esta sería la tasa de interés que cobra el banco por el financiamiento. Así que estos pagos pues van a incluir tanto el capital como los intereses generados por dicho financiamiento. Se le llama sobresaldos insolutos porque la tasa de interés solo se va a aplicar sobre el saldo pendiente por pagar. Conforme la empresa esté pagando el crédito, está abonando a capital. Así que esta tasa de interés se va a aplicar solamente sobre aquel saldo que va quedando como remanente de la deuda, hasta que finalmente la empresa pues paga todo el capital junto con los intereses. También el problema supone una tasa de impuestos del 50%. Es decir, esta empresa que solicitó el crédito paga impuestos al gobierno 50%. Vamos a utilizar esta tasa de impuestos porque por ley los intereses que paga la empresa por un crédito son deducibles de impuesto. Así que la empresa incluye en su estado de resultados los gastos financieros, que vienen a ser los intereses que pagó por un crédito que está pagando. Así que esos intereses se convierten en un gasto deducible de impuestos. Viene ahí la tabla, que es la que vamos a ver cómo es, para que sepan ustedes resolverla. Entonces, este sería el flujo de caja, pero vamos a obtener los valores monetarios. Entonces la tabla está en miles de pesos. Esto entonces estaría el primer año. Iría pues desde el año 0, que es cuando se recibe el crédito, hasta el año 10. El flujo de efectivo antes de impuestos se va a separar en dos columnas, que es el capital y los intereses. Flujo de efectivo antes de impuesto. Lo voy a abreviar así, FEAI, flujo de efectivo antes de impuesto, que estaría compuesto por el pago de capital y el pago de los intereses. Estos dos pagos pues van a corresponder la amortización que la empresa le debe pagar al banco año con año. Luego estarían las deducciones, es decir, lo que es deducible de impuesto. Mencionaba ahorita que por ley el gobierno le permite a las empresas deducir los intereses de algún crédito como un gasto financiero, un gasto deducible de impuesto. Así, una empresa que tiene ventas, lo que veíamos en temas anteriores, de las ventas que representan sus ingresos, pues debe descontar los gastos incurridos, de tal manera que va a pagar impuestos no sobre el total de los ingresos de las ventas, sino sobre la utilidad neta. Una vez que le descuenta los ingresos por ventas, pues todos los gastos en que incurrió, como son los costos de producción,
que incluyen mano de obra directa, compras a proveedores, materias primas, gastos operativos, gastos administrativos, gastos de marketing, gastos de logística, y entre ellos están los gastos financieros, es decir, el pago de intereses. Y en la última, bueno, en la siguiente columna sería el ahorro en pago de impuestos. Ahorro en impuestos. Y en la última columna estaría el flujo de efectivo después de impuestos, que lo voy a abreviar así, FEDI. Flujo de efectivo después de impuestos. Entonces, en el año cero representa el momento en que la empresa obtiene el financiamiento. Entonces, la empresa recibe 1 millón de pesos. Pero a ese millón de pesos le vamos a restar los gastos de financiamiento o los gastos bancarios. El problema dice, la captación de este pasivo le originó a la empresa gastos del orden de 100,000 pesos. Por lo tanto, aquí vamos a poner 900,000 pesos. ¿Qué es lo que recibe la empresa? Recibe 1 millón, es lo que el banco le otorgó, pero los gastos bancarios fueron de 100,000. Al igual que el problema anterior del crédito bancario directo, cuando se tramita un crédito, normalmente pues hay gastos que son gastos de investigación, comisiones de apertura, y esos gastos pues corren por cuenta del cliente. Así que la empresa, cuando tramitó el crédito, pues la institución financiera, digamos en este caso el banco, pues tiene que investigar, saber si la empresa que le está solicitando el crédito es una empresa sujeta a crédito, que el banco le puede entregar el crédito con confianza de que la empresa pues va a pagar los pagos y que tiene capacidad o solvencia para cubrir el crédito. Bueno, esos gastos que se incurren, los peritos financieros, los gastos por las comisiones de evaluación y todo, pues en el ejemplo se va a suponer que fueron 100,000 pesos. Si acaso el problema dijera que no hay gastos bancarios, que este banco no cobra comisiones por apertura de cuenta, bueno, pues sería entonces cero, ¿no? Bueno, esos 100,000 pesos son deducibles de impuestos y se indica con un valor negativo. Bueno, perdón, vamos a manejarlo en miles para ahorrarnos aquí espacio. Aquí serían 900 en miles, 900,000. Y el gasto bancario que la empresa pagó o las comisiones de apertura son deducibles de impuestos, igual que los intereses. Entonces es un gasto deducible, lo colocamos en esta columna. Ahorro en impuestos, entonces van a multiplicar la tasa de impuestos que paga la empresa por este valor. Entonces sería 50. Al incluir estos gastos de comisiones por apertura o gastos bancarios, la empresa se ahorraría 50,000 pesos en pago de impuestos. Que cuando la empresa va a pagar sus impuestos, al incluir este gasto deducible, la empresa tiene un ahorro de 50,000 pesos. Entonces la última columna sería la suma del flujo de efectivo antes de impuestos más el ahorro en impuestos. Entonces se suman estas columnas, el FAI, que está compuesta por estas dos, más el ahorro en impuestos. Entonces sería 900 más 50, 950,000. Solo 900 que realmente recibió la empresa, descontando los gastos bancarios incurridos en la captación de este pasivo, más 50 que se ahorró en el pago de impuestos al gobierno. Ahora, en este método, o en estos problemas, también para simplificar, vamos a suponer que el pago de capital va a ser constante, que este millón de pesos se va a pagar en 10 años en partes iguales. Entonces serían 100,000 pesos de pago de capital cada año. Este método se llama así: amortización de capital en partes iguales, que es muy común. Entonces la empresa
le va a pagar al banco, le va a regresar al banco el dinero que recibió en 10 pagos de capital iguales, 100,000 pesos cada año. De tal manera que la suma de estas 10 renglones pues nos da el 1,000,000 de pesos que recibió la empresa. Es el pago de capital. Hay otros métodos de amortización. En otros métodos lo que se utiliza, por ejemplo, es pagar todo en partes iguales, de tal manera que el pago del capital más los intereses sea igual. A eso le llaman amortización constante, que también es muy común, de tal manera que la empresa o un cliente cualquiera sepa de antemano cuánto va a pagar año con año o mes con mes un pago fijo. También la llaman así, ¿no? Le llaman pagos fijos o pagos constantes. Bueno, en este caso vamos a utilizar este método. Igual en la tarea, como los problemas que vayamos a ver, vamos a suponer siempre que es el método de amortización del capital en partes iguales. Bueno, ahora vamos a aplicar la tasa de interés que menciona el problema, que es la tasa de interés que cobra el banco. Dice, por otra parte, considere que la institución bancaria ha pronosticado que la tasa de interés que se va a cobrar en los próximos 10 años es del 20% anual. Entonces, del 1,000,000 de pesos, el primer año se paga el 20%, que serían 200,000. Entonces, la empresa le pagaría al banco el primer año 300,000 pesos, 100 de capital y 200 de interés. Entonces, este se le llama la amortización. Es lo que la empresa le pagaría al banco en el primer año de pago. 300,000 pesos, 100 de abono a capital y 200,000 de intereses. Estos 200,000 son deducibles de impuestos. Solamente los intereses el gobierno permite deducirlos en el pago de impuestos, el capital no. Lo multiplicamos por el 50%, que es el pago de impuestos, entonces nos daría 100,000. Al deducir los 200,000 pesos de intereses, la empresa tendría un ahorro en el pago de impuestos de 100,000 pesos. Entonces suman esta columna más el ahorro en impuestos. Entonces sería 300,000, 100 y 200. El pago de 300,000 que la empresa le hace al banco, más el ahorro que obtuvo en pago de impuestos. Entonces sería 300,000 negativo menos 300,000 más 100,000. Entonces aquí iría un pago de 200,000, flujo de efectivo después de impuestos. Ahora, para el siguiente año, la empresa ya abonó a capital 100,000 pesos en el primer año. Por lo tanto, en el segundo año ya la empresa no debe 1,000,000, debe 900,000 pesos, porque ya abonó 100,000 de capital el primer año. Por eso esa tasa de interés se llama así, sobresaldos insolutos. La tasa de interés solo se va a aplicar sobre el saldo remanente, lo que va quedando pendiente de pagar. Entonces sería el 20% de 900,000, que sería 180,000 pago de intereses. Entonces el pago de capital más el pago de intereses sería el pago total que la empresa le va a pagar al banco. En el segundo año, la empresa le pagaría al banco un total de 280,000 pesos. Ahora en su declaración fiscal va a deducir los intereses, los 180,000. Aplicándole la tasa de interés que supone el problema, 50% a 180,000, pues aquí sería un ahorro en pago de impuestos de 90,000 pesos. Entonces sumamos esta columna, flujo de efectivo antes de impuestos, más el ahorro en impuestos. Entonces sería 280,000, recordándonos que es el pago que la empresa le hace al banco. 100 de capital y 180 de intereses. 280,000 negativo, más 90,000 de ahorro en pago de impuestos. Y esto nos daría 190,000 negativo.
menos 280 más 90 menos 190. Para el segundo año, para el tercer año, la empresa ya abonó 200,000 pesos a capital, 100,000 pesos el primer año y 100,000 pesos el segundo año. Es decir, del millón que recibió prestado, pues ya pagó 200,000 pesos. Por lo tanto, en el tercer año adeuda 800,000 pesos. Es el saldo que está pendiente por pagar. Sobre ese saldo pendiente se va a aplicar la tasa de interés, que es el 20%. Entonces sería el 20% de 800,000, que serían 160,000. Pago total que la empresa le hace al banco, 260,000, 100 de capital y 160. Estos intereses que pagó son deducibles en el pago de impuestos, lo incluye en su declaración fiscal, aparece ahí en el estado de resultados como gasto financiero. Como es deducible, pues tendría un ahorro en el pago de impuestos, entonces sería el 50% de 160,000. La empresa se ahorraría en pagos al gobierno por concepto de impuestos 80,000 pesos. Entonces sumamos esta columna más el ahorro de impuestos. Este valor negativo, el pago total, 260,000 más 80,000 de ahorro en pago de impuestos, en total nos daría 180,000. Para el cuarto año, pues la empresa ya abonó 300,000 pesos. Por lo tanto, le resta 700,000 pesos de deuda, de capital. Entonces, el interés del 20% se va a aplicar solamente sobre los 700,000 pesos. Bueno, así se va llenando la tabla. Aquí nos va a quedar, va a ir disminuyendo, 170. Los intereses van disminuyendo, pues obviamente, porque cada vez la empresa debe menos, está abonando a capital. Conforme va abonando a capital, se va reduciendo el monto de su deuda. Así que la tasa de interés se aplica cada vez sobre una menor cantidad y este monto de interés pues va disminuyendo. Bueno, llegaría así hasta menos 110, que sería el último año. 100,000 de abono de capital y de intereses 20,000. Ya en el 10º año, pues la empresa ya abonó 9 años, 100,000 pesos cada año. Es decir, ya en el último año la empresa de ese millón solamente debe 100,000 pesos. Así que sobre esos 100,000 pesos restantes se aplica la tasa de interés. Es deducible el impuesto, el ahorro del impuesto, 10 pesos. Así que sería menos 120,000 más el ahorro del impuesto, 10 pesos, 110,000. Bueno, a esta última columna es la que se le calcula el costo de capital. De tal manera que al calcular el costo de capital, pues es correcto incluir los gastos bancarios que ocasionó, digamos, la obtención del financiamiento, los intereses y también el ahorro en el pago de impuestos. Porque repito, aquí en México como en otros países, el gobierno permite a las empresas que puedan deducir de su pago de impuestos el gasto financiero, ya sea por comisiones o por pago de intereses. Bueno, se resuelve igual con la fórmula que está ahí al inicio de sus apuntes. Valor presente igual a 0. Si lo quisieran hacer, no es necesario. En el flujo de caja, pues aquí quedaría 950,000. Es el flujo de efectivo después de impuestos. Es un valor positivo. Luego estarían los egresos negativos, 200,000. Luego 190,000. 180,000, 170,000, hasta el último año, el 10º, 110,000. Aquí en el diagrama, pues representan entradas de efectivo, son flujos positivos, y esto representan salidas de efectivo, valores negativos. Yo aquí no le puse signo negativo, porque ya la flecha indica que es una salida de efectivo. Pero si le ponen el signo negativo, pues no hay problema, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero si se omite, pues no es que esté mal, porque pues ya las flechas nos indican si son ingresos o son egresos.
Este sería el egreso 1, egreso 2, egreso 3, hasta el egreso número 10, ¿no? Y el costo de capital pues se calcula con el valor presente neto igual a 0. La tasa de interés que satisface esta ecuación, pues ese se le llama costo de capital, que se expresa como una tasa porcentual. El costo de capital, pues es el costo del financiamiento, que incluye pues la tasa de interés, los gastos que se ocasionaron para la obtención del crédito, el ahorro que la empresa pudo tener al deducir los impuestos. Y la ecuación sería igual, sería 950,000, bueno, vamos a poner en miles de pesos, menos los egresos. Egreso 1, 200,000 entre 1 más K elevado a la 1, menos 190,000 entre 1 más K elevado a la 2, menos 180,000 entre 1 más K elevado a la 3. Y así pues hasta el último año, ¿no? Menos 110,000 entre 1 más K elevado a la 10. Y esto pues debe ser igual a 0. La tasa de interés que satisface esta ecuación, pues ese es el costo de capital de esta fuente de financiamiento. Costo de capital o costo de financiamiento. No más que a diferencia de los problemas que hicimos anteriormente, esta tasa de interés no se puede despejar, porque aquí lo que obtuvimos fue un polinomio de grado 10. Así que no se puede despejar. La razón pues es que aquí tenemos varios pagos parciales, ¿sí? Es una amortización. Es decir, ese crédito se va a pagar en varios pagos. Los que vimos anteriormente de proveedores y el crédito bancario directo era un solo pago. Entonces en ese caso pues nomás había un solo egreso. Y entonces sí podíamos despejar la K. Una forma de resolverlo pues sería a prueba y error, a tanteo. Estar probando con diferentes K hasta que se cumpla esta condición. Eso sería pues muy engorroso. La otra forma de hacerlo pues sería con el Excel. El Excel trae dentro de las fórmulas fórmulas financieras, y dentro de las fórmulas financieras viene lo que es la tasa interna de rendimiento. Bueno, esta fórmula de la tasa interna de rendimiento la podemos utilizar para calcular el costo de capital. Aunque esta acá no es la tasa interna de rendimiento, porque este no es un proyecto, este es un financiamiento, es todo lo contrario. La empresa recibe dinero y a cambio de ese dinero pues se compromete a realizar pagos periódicos durante el plazo del crédito. Pero la forma de la TIR es la misma ecuación. Por lo tanto, vamos a utilizar la fórmula de la TIR para calcular el costo del capital. Entonces van a colocar estos valores en Excel. Bueno, voy a poner aquí. La tarea, así como el problema que les dejé de investigación, usen el Excel. Los valores los pueden poner tanto en renglón, en fila o en columna. De las dos formas es igual, ¿no? Aquí lo voy a poner en columna, ¿no? Vamos a suponer que lo ponemos en la columna, en la columna A. Entonces en la primera celda ponemos los 950 o 950,000 con los 3 ceros, da igual. Este valor es positivo, recuerden que representa el ingreso para la empresa. Es el millón de pesos que recibió, pero descontando los gastos bancarios más el ahorro en pago de impuestos. Luego los flujos de efectivo después de impuestos de cada año, que para el primer año fue 200,000, este es negativo. Luego 190,000, 180,000, 170,000, 160,000, 150,000, 140,000, 130,000, 120,000 y 110,000.
Vamos a suponer pues que fueron estas 11 celdas. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El Excel toma la primera celda en el cálculo de la TIR como el periodo cero. Es el momento en que se recibió el financiamiento. La celda número 2 sería el final del primer periodo, que serían los 200,000, que es lo que la empresa le paga al banco. Habíamos dicho 300,000 pesos, más lo que se ahorró en pagos de impuestos al gobierno, lo que nos daría pues un flujo neto de 200,000 pesos. Entonces, ya que están aquí, pues calculen la TIR. Supongo que pues lo vieron en ingeniería económica. Aquí le ponen igual TIR, T-I-R, y seleccionan pues este campo. Ahí con el mouse lo seleccionan, pues que sería desde A1 hasta A11. Son 11 celdas, porque repito, la primera celda representa el periodo 0. Y ya que seleccionan el campo, las 11 celdas, pues ahí les va a dar, le ponen Enter y ya les va a dar el costo capital. Entonces el costo capital de este crédito hipotecario, yo le pongo así, ¿no? Una H para indicar que es un crédito hipotecario, es 11.4% anual. Es el costo capital ya después de impuestos. Bueno, aquí lo redondeé a un decimal. Si lo quieren redondear a valor entero, pues le daría 11%. Si lo redondean a 2 decimales, pues le va a dar un poquito más exacto. Entonces, para la empresa, según los datos del problema, el costo de financiamiento de este préstamo hipotecario industrial para la empresa tuvo un costo real de 11.4%. Ese es el costo de capital. Voy a volver a mencionar lo de las clases pasadas. La importancia de calcular el costo de financiamiento es que le permite a la empresa conocer también la tasa de rentabilidad que espera de los proyectos. Entonces, la TREMA o TEMAR, como le llaman algunos autores, tasa mínima atractiva de rendimiento, pues viene a ser el costo de capital, más pues el riesgo que implica emprender un proyecto. Por lo tanto, cuando nosotros evaluamos proyectos de inversión, o las empresas van a evaluar sus proyectos de inversión, construir una nueva planta, abrir un nuevo comercio, adquirir nueva maquinaria, o las grandes empresas poner una plataforma petrolera, incursionar en un nuevo mercado para vender su producto, pues van a evaluar sus inversiones en función de la tasa mínima que esperan obtener de retorno sobre su inversión. Tasa mínima atractiva de retorno. Esta tasa va a partir de esto, del costo de capital. Realmente este sería lo que le llaman el costo ponderado, K con barra, porque la empresa va a utilizar pues varias fuentes de financiamiento. Entonces, cuando utiliza un crédito hipotecario, obligaciones y otras fuentes de financiamiento, pues entonces obtenemos una K promedio, que le llaman así, ¿no? Costo promedio ponderado. Bueno, por lo pronto, nomás es para reafirmar pues la importancia de conocer el costo de capital. Las empresas pues deben conocer cuál es el costo de financiarse, ya sea fuentes internas o fuentes externas. ¿Cuánto les está costando financiarse con recursos monetarios pues para sus actividades o inversiones empresariales? Bueno, muy bien, espero que haya quedado claro. De todas maneras, si pues tienen alguna duda, lo vemos, se pueden contactar conmigo pues para cualquier aclaración o duda. Más adelante lo vamos a ver. Nomás quería mencionar, en este ejemplo utilizamos una tasa de interés fija. Por ejemplo, en el problema se supuso que la tasa del 20% era constante todos los años. Si la tasa de interés cambia, lo que ocurre realmente, es decir, a veces en el contrato se puede establecer, en el contrato de crédito, que la tasa de interés va a ser fija, que no va a cambiar
durante todo el periodo del crédito. En otros casos dice, bueno, la tasa de interés está sujeta a cambios según las condiciones del mercado. Entonces, si cambia la tasa de interés, pues entonces el problema se resuelve exactamente igual. No más que, por ejemplo, si en el año 3, en lugar del 20%, la tasa de interés cambió a 25%, bueno, pues entonces el saldo remanente del capital, pues lo vamos a multiplicar por la nueva tasa de interés, y eso sería todo, ¿no? Vamos a hacer un problema para ver cuando hay tasas variables que cambian en los diferentes periodos, y entonces pues ya no es una tasa fija constante. Bueno, muy bien, pues sería todo. En la próxima clase vemos la siguiente fuente de financiamiento, que sería obligaciones. Este problema de esta clase y la pasada es financiamiento bancario. Créditos a corto plazo y créditos a largo plazo, que le llaman créditos hipotecarios industriales. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima videoclase.